Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Nuevamente en tu programa, el más fenomenal, Funche Caribeño, todos los viernes a las 6 de la tarde, desde San Juan de Puerto Rico, a través de las redes sociales del Post Antillano y transmitiendo de forma simultánea a través de Radio Raíces en San Sebastián del Pepino. Este programa hoy es tal vez una secuencia de otro que hicimos hace unos meses atrás con dos destacados compañeros líderes de otros sectores del independentismo de Puerto Rico y que quisieran reaccionar a los eventos de esta semana, donde técnicamente ya empezó el proceso electoral. Y estamos hablando de un proceso electoral que de repente ha cogido vuelo en Puerto Rico. Esto va a ser para noviembre del 2024, pero llevamos una semana que nos han estado inundando con noticias electorales para discutir quién va por un partido, quién va por el otro. Lo curioso de nuestros invitados es que ambos no participan en el proceso electoral. Es una corriente muy válida que ha existido en Puerto Rico por mucho tiempo y que la cual asume ideológicamente y filosóficamente por qué no participan en las elecciones. Eso no quiere decir que no haya ideología, pero la de participación en los procesos electorales, pues no se asume. Nos acompaña por un lado el profesor, amigo, profesor retirado de la Universidad de Puerto Rico y líder de una organización llamada el Estado Nacional Soberano de Boriquén, el compañero Ramón Nenadich, y nos acompaña el compañero Antonio Camacho del grupo de trabajo del movimiento Frente Antielectoral de Puerto Rico. Gracias a los dos por estar con nosotros aquí hoy. Y me gustaría que primero que me digan si están bien, porque hacía días que no los veía y me alegra verlos. Yo sé que Ramón ha estado muy hiperactivo en unas actividades los domingos en la tarde frente a la residencia del gobernador de turno, que se llama ahora la calle de la Resistencia, protestando contra la situación colonial de Puerto Rico y la descolonización. Y Antonio, que es una pluma rápida, ligera y certera, ha estado escribiendo recientemente, publicándose en el Post Antillano, precisamente entrando a los debates nacionales y otros que seguimos en el país. ¿Cómo les va, compañero? Muy bien, muy bien. Gracias por invitarnos a este programa y un saludo al pueblo de Puerto Rico. Muchas gracias también, Daniel, por invitarnos a ambos aquí. Hacía tiempo que no veía a Antonio, por lo menos lo veo por aquí, por este medio. Y un saludo también a todo el país que ve este programa todos los viernes. Bueno, pues chévere. Voy a empezar con una pregunta interesante, porque los dos la van a batear rápido, como Paquito Lindor, ¿verdad? ¿Ustedes creen en la resolución del estatus de Puerto Rico por vía de la independencia? Eso lo van a destacar en su intervención, pero no creen en la participación en los procesos electorales y asumen cada uno una posición distinta. Así que me gustaría que explicaran eso para que la gente entienda que eso es otra opción. ¿Por qué traigo esto? Porque estadísticamente Puerto Rico viene perdiendo masa electoral, por llamarle de alguna forma, participación electoral en los últimos 20 años, consistentemente. Y llegamos en las elecciones del 2020 a solo tener una participación electoral del 53%, de sobre 1,4 millones personas inscritas en el proceso electoral. Esa pérdida puede estar asumida por gente que se fue del país, gente que se murió, gente que simplemente llegó a los 18 años y no se inscribió, o gente que simplemente dijo no voy a votar más. Por lo tanto, con grupos políticos que dicen no participen en las elecciones, pues también podría pensar que la gente se ve influenciada por lo que ustedes dicen. Pero por otro lado, creo que es muy importante también destacar que el efecto real o neto de entrar a un proceso electoral en el 2024 que participe menos del 50% haría validar un argumento de ustedes que son elecciones coloniales y que eso no va para ningún lado. Pienso yo que con menos del 50% del electorado participando habría una crisis de legitimidad, por decir algo, electoral o constitucional o colonial. ¿Cómo lo ven ustedes? Empecemos con Ramón ahora y seguimos después con Antonio. Dime, Ramón. Gracias. Bueno, yo quiero aclarar que yo creo en los procesos electorales, pero en una nación libre y soberana, en una nación democrática. Pero yo no creo en los procesos electorales en una colonia, porque
en una colonia no existe democracia, ¿no? Por definición no puede haber democracia porque la soberanía la tiene usurpada el imperio, o en este caso el Congreso de los Estados Unidos, que desplazó nuestra soberanía nacional boricua con su invasión ilegal en el 1898. Y desde ahí ha montado un aparato electoral que es para satisfacer, para legalizar y para legitimar su presencia colonial sobre nuestro pueblo. Desafortunadamente, nuestro país ha sido víctima de todo un proceso de ideologización, de aculturación, si se quiere, de lavado de cerebro, para que participe en esos procesos que se dicen o se llaman a sí mismos democráticos cuando en realidad no lo son. Entonces, cada vez que se participa en esos procesos, con todo respeto a la gente que entiende que debe participar en ellos, se legitima y se legaliza el coloniaje. Entonces, una de las formas que nosotros utilizamos para combatir el coloniaje es precisamente no participando en esos procesos electorales que son inocuos, que son superfluos y que no resuelven los grandes problemas de nuestro pueblo, porque el primer grave problema que nosotros tenemos es precisamente el coloniaje. Y hasta que no se resuelva el problema colonial, no se van a poder resolver los otros problemas de manera efectiva y adecuada. Ok, gracias por eso. Te escuché interesante esa distinción que tú haces. Sí creo en los procesos electorales, pero en un país libre y soberano y sin intervención. Y yo lo puntualizo, voy a escuchar a Antonio ahora, pero yo soy de los pocos países en el planeta que 2 veces me han usurpado. En el 1493, cuando llegó Rodrigo de Escobedo, nos puso a firmar a los taínos, puso a firmarle, ustedes me entregan esto. Los cogió de tontos, un acto de corrupción, los cogió de tontos. Pero en el Tratado de Paz de París, en el artículo 2 famoso, dice España cede a los Estados Unidos el archipiélago de Puerto Rico, pero cedió la tierra y nos cedió a los humanos como si fuéramos esclavos. Claro. Así que nos devolvió una condición de esclavitud, de sumisión y nos pasó para ahí. Así que ya yo no quiero que me cedan a nadie ni que me pongan a firmar escrituras, nada de eso. Estoy contigo. Dime, Antonio, ¿cómo tú lo ves? Estoy totalmente de acuerdo, coincido totalmente con las expresiones de Ramón Nedadich. Es la misma posición del Frente Antielectoral. Nos decía Betancio, nos dice, sin soberanía nacional el sufragio es una mentira. Alviso nos decía, las elecciones son la gran trampita. Y Juan Antonio Correger nos dice, las elecciones son el instrumento del imperio para dividir al pueblo puertorriqueño y mantener su dominio colonial con el aval del mismo puertorriqueño. En Puerto Rico, el imperio, de una forma astuta, le hizo creer al pueblo de Puerto Rico de que tenía democracia porque creaba un proyecto para permitirle al pueblo participar en unas elecciones. Y el pueblo se ha venido creyendo esa mentira. Pero ¿qué participación real tiene el pueblo en las determinaciones del gobierno o para invalidar el dominio de Estados Unidos sobre Puerto Rico? No tiene ningún poder. ¿Qué poder tiene el pueblo para decidir su destino y que no esté en contra de los intereses del capitalismo, de las grandes compañías, que son las que determinan cómo va a ser la política aquí, con el beneplácito de toda la propaganda de los periódicos que le sirven a la clase dominante capitalista? Ninguna. Y entonces, en la colonia nosotros tenemos que, de una manera u otra, crear un instrumento que nos libere de esa falsedad que nos han hecho creer que somos un país democrático porque participamos en un proceso de carnaval
eleccionario. Y como sabemos, ese proceso va a ser aceptado en la medida que no contradiga o no afecte el dominio de los Estados Unidos sobre la colonia puertorriqueña. En el momento que los puertorriqueños decidan en contra de los intereses de Estados Unidos, por ejemplo, que decían por su independencia, le va a dar la independencia a los Estados Unidos a Puerto Rico porque los puertorriqueños lo decidan en unas elecciones. ¿Qué pasó en el 1936 cuando Buchan y Rosado ajustician al coronel Riggs, aquel coronel que decía guerra a los nacionalistas, guerra? Y entonces una vez lo ajustician y que hay un movimiento, un despertar de los puertorriqueños y un aumento del sentimiento independentista, presentan un proyecto, el proyecto Tiding. ¿Y cuál era el objetivo de ese proyecto? Entretener al pueblo de Puerto Rico, hacerle creer de que Estados Unidos tenía intenciones de darnos la independencia para neutralizar la atmósfera existente. Eso es lo que ha pasado desde ahí en adelante con todos estos proyectos de plebiscito. Engañar al pueblo, engatusarlo. Y la primera forma de engatusar al pueblo son las elecciones, que le hacen creer que participa y que tiene control de su destino, cuando es totalmente falso. El pueblo no tiene ningún control sobre su destino a través de las elecciones. Entonces, esto que nos hablan ahora, en todo momento, de elegir unos líderes que luchen por el bienestar de Puerto Rico. Mira, eso en política es lo que se llama gatopartidismo, que es cambiarlo todo para no cambiar nada. Hacernos creer que hay cambios porque cambiamos una cara, cambiamos los nombres, cambiamos una bandera, cambiamos las canciones, cambiamos las consignas, pero se queda el status quo en el mismo sitio, no cambia nada. Seguimos en un estado colonial donde el puertorriqueño no tiene ningún poder sobre su destino. Y contra eso, entonces, nosotros no convalidamos las elecciones, porque al nosotros participar, como dice Juan Antonio Correa, lo que estamos es admitiendo voluntariamente que somos colonia y que aceptamos esa condición colonial. Por lo tanto, nos oponemos a esa participación. Bien, gracias por esa intervención también, Antonio. Me parece interesante, uno, que coincides con la posición que había abierto el compañero Ramón Nenadich, pero por otra explicación, es decir, no, los fundamentos cambian. Pero es interesante cómo en el proceso electoral que desde 1902, creo que son las primeras elecciones, me pueden corregir ustedes, que promueve el gobierno de Estados Unidos, a partir de ahí son condiciones electorales controlada siempre por el artículo 9 del Tratado de Paz de París hasta el día de hoy, que es el artículo que dice que el Congreso determina. Y eso es una condición de subordinación horrible. No solo me entregaron en el artículo 2 la tierra y los que vivíamos, pero también el Congreso determina. Lo que es interesante hoy es que desde enero 2023 la prensa comercial empieza a hablarnos de las elecciones y que hay movimiento y vienen primarias en los distintos partidos, esto y lo otro. En otras palabras, hay un interés de la prensa, los sistemas mediáticos, de hacer noticias porque es pauta y eso les produce dinero. Es decir, esto es como una campaña de las Navidades. Pues ahora empieza la campaña de las elecciones, camino al 2024, y donde en mayo se van a decidir las candidaturas del Partido Popular de su junta de gobierno, y donde el año que viene, por la ley electoral, se definen, luego de primaria, los procesos de quién va a ser candidato a qué partido. Pero ya empezaron a moverlo. Y en moverlo, también entonces empiezan, que es un poco algo que recojo de lo que tú dijiste, Antonio, simplificar lo que todavía en el viejo marxismo es la lucha de clase, pero una cuestión que no hay por qué descarrilarla, es una forma de analizar, y empiezan a simplificar todo, que lo que queremos es vivir bien en la colonia y administrarla bien y tener unos candidatos que no sean corruptos, que no se roben dinero, esto y lo otro, y que puedan llegar ahí. Es como si fuera una orquesta sinfónica cuyo liderato, por decir algo,
se origina en el artículo 9 del Tratado de París, y después todos los músicos sirven para que se haga una partitura de música clásica y se lleve. Con esa nota, entonces, a mí me preocupa que los procesos electorales en Puerto Rico, que no hay ninguno ahora mismo, ya están mediáticamente organizados y estamos metidos en el esplendor de encuestas, estamos en el esplendor de elecciones o primarias anunciadas en partidos que no tienen ni candidatos oficiales, y todo eso porque eso algo tiene que vender en este país. Como dirían esos mismos políticos, eso es entretenimiento que nos descarrila. Así que cuando yo digo esto, lo que estoy diciendo es que nos ponemos a la tontería y no hablamos de las cosas esenciales. Las cosas esenciales como que no se han discutido o se pasa a un segundo punto. Así que les voy a hacer una mención de problemas de esta condición de país que tenemos hoy, que es un país colonizado y colonial, que no se resuelven y aparentemente no se resuelven. Uno, la crisis económica sumergida a la voluntad de la Junta de Supervisión Fiscal, que esto es un debate, no sé si Ramón está al día, que el debate de la YUPI es terrible porque ellos no nos quieren liberar un dinero porque quieren que nos condicionemos a lo que ellos quieren, que es, por decir algo, seguir subiendo los créditos, hacerla más cara, hacerla valorada como Estados Unidos, lo cual es bien negativo para el estudiante promedio que va a una escuela pública, a una universidad pública para poder vivir. Después está el problema de la tenencia y la propiedad, que se ha vuelto a redefinir en los últimos años, producto de unas leyes que estos muchachos hicieron, como la ley 22, que ahora es la ley 60, y que tiene un montón de gente comprando el país a valor de pescado abombado. Y tercero, es las luchas muy precisas que tenemos en la costa, donde la gente ha salido a luchar por defender patrimonio nacional y arrancárselo a unos tipos que quieren privatizarlo de unas locuras, como el de las Cuevas de la Golondrina, allí por donde tú vives, compañero Ramón, y que tuvo una cierta victoria reciente que es muy interesante. No es una victoria sobre hechos recientes, es una victoria vieja de ese proceso que no se había resuelto antes, que ya habían demandado demoler y ahora el juez de cargo lo mandó a demoler. Así que cuestionamos un proceso electoral que nos deja una condición colonial de subordinación, pero también queremos cuestionar los asuntos medulares que no se resuelven en este momento de país. Un país que podemos estipularlo todo, que los americanos lo han vuelto a dejar en un limbo porque los PNP pensaban que estaban adelantando la estadidad y con el cambio de gobierno en la legislatura americana, los dos sectores, los demócratas y los republicanos, han vuelto a decir que Puerto Rico ya no es la prioridad para resolver el estatus y que tienen otras ideas. Antonio, ¿cómo tú lo ves? Mira, en primer lugar, tenemos que visualizar cuáles son las intenciones del capitalismo depredador con relación a Puerto Rico. Todo lo que está pasando no está ajeno a esas intenciones. Puerto Rico, por ser un país caribeño, el clima, las playas, representa un diamante de bienes y raíces para los intereses de los capitalistas norteamericanos. Y como siempre ellos han dicho, de que les gusta la jaula, pero no les gusta a los pájaros. O sea, les gusta Puerto Rico, la tierra de Puerto Rico, pero no les gusta a los pájaros, que somos nosotros los puertorriqueños. Ellos van a buscar por todos los medios de crear las condiciones adversas para el puertorriqueño, para que el puertorriqueño tenga que emigrar a los Estados Unidos. Ellos están provocando un éxodo de puertorriqueños. Y en la medida que ellos están provocando ese éxodo, y lo vemos cómo van destruyendo vecindarios establecidos por siglos en algunos lugares, de vecindarios de gente de bajos recursos, para poblados con personas pudientes, muchos de ellos extranjeros. Y vemos también la cuestión de la Junta de Control Fiscal imponiendo cada vez 8 aumentos a la luz y ahora quiere imponer otro. Pero al mismo tiempo todavía hay una parte de la Autoridad de Energía Eléctrica que no se ha privatizado
y tan pronto se privatice, vendrán otros aumentos a través para socorrer a esa parte que no se ha privatizado. ¿Y cuál es la intención cuando se privatiza un bien nacional? La intención detrás de todo privatización, hay un fraude, hay un chantaje, hay una corrupción, porque se le está quitando al pueblo una propiedad para entregárselo a unos capitalistas que lo que quieren es el lucro, el máximo rendimiento de capital. Pero ¿de dónde sacan ese rendimiento? Del bolsillo del puertorriqueño, de nuestros bolsillos. Y cuando hablamos también de lo que está pasando con las elecciones y el nuevo día, todo esto lo hacen ahora para distraer la atención del pueblo de Puerto Rico ante los aumentos que Luma está fabricando con toda una propaganda mediática para hacernos creer que sí, van a afectar a unos sectores, otros no. Van a afectar a todo el pueblo de Puerto Rico porque esto es una reacción en cadena, le aumentan la luz a los negociantes le pasan ese aumento al consumidor, el consumidor deja de comprar porque tiene de alguna forma disminuir el gasto para poder cuadrar su presupuesto, disminuye entonces la compra, los negocios tienen que disminuir las horas de trabajo, despedir trabajadores o cerrar. Y crean toda una reacción en cadena en contra del pueblo de Puerto Rico. La mayoría de la gente no ve eso. Pero al mismo tiempo crean todo este chisme y todas estas cuestiones de las elecciones para distraer la atención, porque lo que mueve a la gente, a la mayoría del pueblo de Puerto Rico, a participar en las elecciones, no es porque el pueblo tenga una conciencia real de la situación política, económica, social de Puerto Rico. Lo que lo mueve es ese instinto lúdico, ese instinto de jugar al juego, de jugar, de participar, de competir. Y de ese instinto es que se aprovecha el capitalismo, el mismo imperio, para entretener a los puertorriqueños en este juego político, haciéndole creer que participan, que tienen democracia, que pueden decidir y no deciden nada. Porque en última instancia el pueblo va a votar y después de eso, ¿qué hace? Los políticos, ¿qué hacen detrás del pueblo? Aprobar las leyes que le dan la gana y seguir aumentando la luz, el agua, destruyendo al pueblo de Puerto Rico, pues ellos son cómplices. Toda esta gente que está en el gobierno son cómplices de lo que está pasando en Puerto Rico, porque ellos están teniendo unas ganancias, unos beneficios por hacer las leyes que están haciendo, por entretener al pueblo. Sí, gracias por esa nota entonces, Antonio. Y un poco la pregunta que uno se hace es, como diría que el merengue de Wilfrido Vargas, mami, ¿qué será lo que quiere el negro, verdad? Mami, ¿qué será lo que quiere el pueblo de Puerto Rico? Y uno tiene que ir descifrando. Pero también uno sabe que no quiere más abuso de los que corrompen este país o lo van privatizando, aunque la gente hace distintas cosas, pero hay un clamor consistente en protestar contra esos abusos. Eso se traduce en distintas manifestaciones políticas que no se traducen necesariamente en la ruptura con los Estados Unidos. Yo creo que, como les explicaba antes del programa, que el caso de Sixto George es bien importante, no porque a mí me caiga bien o mal ese señor, sino porque destacó cómo el gobierno americano participa en la administración de este territorio colonial y lo administra para que sea tranquilito. ¿Está bien? Recuérdese que nadie murió en el verano del 2019. En Perú van sobre 70 muertos, siguen muriendo. En Puerto Rico no murió nadie y sacaron un gobernador. Ramón, ¿cómo lo ves tú? Pues miren, yo tengo un acercamiento, no discrepo en gran medida en lo que ha dicho Antonio, pero tengo un acercamiento un poco diferente. Lo primero es lo siguiente. Hay que entender que el colonialismo en nuestro país se ha establecido a través de un régimen de terror. Los Estados Unidos, a través del terror, consolidaron
la llamada democracia colonial. Y fue que obligaron al pueblo a meterse dentro de ese sistema a fuerza de sangre y fuego. Desde que llegaron con la represión contra Águila Blanca, contra los tiznaos, contra las partidas sediciosas, siguiendo contra la represión a los seguidores de Betance, a los seguidores de Hostos, de Diego, por ahí en adelante. Luego el Partido Nacionalista, que todos conocemos esa historia, ¿verdad? La represión contra el liderato nacionalista, contra don Pedro Albizu Campos. Todo eso fue terrorismo político. Y nuestro pueblo, con ese temor a que lo siguieran reprimiendo, se alejó de la independencia, porque además, a través del sistema educativo, le decían a los niños que si los americanos se iban de aquí, iban a enrollar las carreteras y se las iban a llevar y nos íbamos a morir de hambre. Eso es terrorismo educativo también. Yo recuerdo un estudiante en cuarto año de universidad en el recinto de Río Piedra, en la clase mía, que le dijo al grupo que su mamá le había dicho que si los americanos iban de aquí, nos moríamos de hambre. Eso es terrorismo educativo. Y así es como nuestro pueblo ha sido obligado a participar en esos procesos espurios. Ahora, voy a otro punto, que aquí muy poca gente se ha dado cuenta. Miren, todo el mundo sabe que la colonia está en crisis. La colonia ya no da más, excepto los populares y los PNP, que, o sea, los lideratos de esos partidos que siguen, ¿verdad? Apreciando la colonia y hablando de que lo más importante es el desarrollo económico, que no es el estatus. Es que si no se resuelve el problema colonial, no puede haber desarrollo económico efectivo para nuestro país, porque las colonias se establecieron desde Cristóbal Colón para acá para explotarlas y para enriquecer a las metrópolis. Vemos. Y eso es el engaño mediático de esos partidos. Ahora, miren, desde la década de 1990, los yanquis, el imperio, el gobierno de Estados Unidos se dio cuenta que la colonia ya estaba en decadencia y decidieron que tenían que provocar un cambio. ¿Cuál fue ese cambio? Miren, empezaron por eliminar las 936, que era el punto básico de apoyo del Partido Popular, del sector autonomista y de la colonia en aquel tiempo. En esa misma década se hicieron los pactos de libre asociación con las Islas Marshall, ¿ok? Y ya tenían preparado el pacto de libre asociación de Puerto Rico con Estados Unidos. Pero eso no se le dio, en parte por la resistencia interna del Partido Popular, el miedo del Partido Popular a acercarse a la República Asociada y de los PNP que no querían eso. Y eso nos ha traído hasta el día de hoy. ¿Qué han hecho ellos? Ante el deterioro de los partidos coloniales tradicionales, que ya no son partidos de mayoría, ellos están creando sus alternativas. Y una de esas alternativas se llama Movimiento Victoria Ciudadana. Y la otra alternativa, que hoy es la que está en boga, como tú has dicho, Daniel, y es la que viene para el futuro inmediato del 2024, es la llamada alianza entre el PIB y Victoria Ciudadana y algunos otros sectores. ¿Pero para qué es esa alianza? Para tratar de darle respiración artificial a la colonia, porque la colonia está asfixiada. Y lo que el imperio teme es que surja aquí un movimiento de resistencia activo que pueda poner a la colonia en jaque y que ellos tengan que enfrentar ese movimiento con represión y con terrorismo político, porque el caso que tú señalas de Sixto George o Sixto Jorge Díaz es precisamente un caso de terrorismo político, porque a ese hombre, independientemente de lo que hizo, lo cogieron como chivo expiatorio, pero no han levantado un caso contra Ricardo Rosselló, que estuvo implicado en eso, ni contra ningún otro líder del PNP, porque son santurrones. Esos son sus acólitos, esos son sus seguidores, los que le levantan
la túnica del piso cuando ellos van desfilando hacia el trono. ¿Ok? Entonces, esa es nuestra realidad hoy día. De modo que los que quieran seguir perfumando la colonia, pues van a tener ahí un campo muy bonito porque se lo van a presentar muy bonito. Hoy presentaron a Manuel Natal en el programa nuevo ese que dirige el pseudo periodista Rafael Lenin, porque es un pseudo periodista, ¿okay? Y lo presentaron y aquello fue, como dicen en Castilla la Vieja, crema sobre hojuelas, ¿verdad? Y entonces nosotros, ya para terminar, lo que nosotros estamos proponiendo y que ha caído en oídos sordos es que los sectores que nos oponemos a colaborar con ese circo, de alguna manera comencemos a dialogar para formar una alternativa de resistencia nacional. Gracias. Bien, te dejé hablar un rato más porque es que esa técnica, esa lógica que estabas, me interesa por distintas razones, quería escucharla y tratar de entender cómo es que se administra esto, que es un asunto interesante. No obstante, estamos aquí en el programa Funche Caribeño, transmitiendo desde San Sebastián del Pepino por Radio Raíces y desde las ondas del Pozo Antillano en San Juan de Puerto Rico. Gracias al equipo de trabajo, Adrián Ciaga Pérez y Alejandra Ortiz Arraiza en San Juan, y a Robertito Rivera y Víctor Rivera en San Sebastián junto a Ramón Edwin Colón Prats. Que les habla es Daniel Nina y tenemos de invitado hoy a Ramón Nenadich del Estado Nacional Soberano de Borinquén y al compañero Antonio Máez Camacho del Frente Amplio Antielectoral o del Frente Antielectoral de Puerto Rico. Y estamos discutiendo este tema sobre cómo entender este país, cómo entender lo que ha pasado esta semana con el proceso estamos ya camino a las elecciones del 2024 y es como que hay que venderlo y cómo se administra este territorio colonial con dos compañeros de dos organizaciones que no creen en el proceso electoral dentro del artículo 9 del Tratado de París, que es el de la soberanía del Congreso, no la de Puerto Rico, la del Congreso la que nos determina. Ellos sí pueden creer en procesos electorales en un país libre y soberano, que es otra forma de hablar y otra forma de entender el país. Si no fuéramos colonia y fuéramos libres y soberanos, tendríamos elecciones democráticas. Ahora tenemos elecciones, por decir lo mínimo, coloniales, que son las que nos rigen. Yo creo que traen ambos de ustedes distintos puntos de vista interesantes sobre el estado actual en Puerto Rico y cómo se van matizando los procesos políticos aquí, donde tenemos dos partidos de mayoría que los dos se están reorganizando mucho para alcanzar el poder, porque el Partido Popular Democrático, del cual no hablamos, tiene un proceso intenso mediático de nuevo liderato, de gente chévere que va a estar allí con varios candidatos a la gobernación y dentro de eso ya veremos lo que pasa allí. Pero el PNP, ni corto ni perezoso, están planteando de una forma u otra a través de la prensa comercial un cambio de jinete para quedarse en el poder, es decir, cambiar el jinete y no cambiar el caballo. Ahora bien, tú trajiste algunas cosas aquí, yo matizo como lo trabajo, que en el contexto colonial me parece bien problemático plantearnos entrar al ruedo político para salvar la colonia. Había una trayectoria que era de remoción, eliminación del Estado Libre Asociado, y sea por todo lo que inventaron los del Partido Nuevo Progresista o el independentismo, junto a la voluntad del artículo 9 del Congreso, Pueblo versus Sánchez Valle, ya no se habla del Estado Libre Asociado. Y todo indica que el gobierno federal eliminó el Estado Libre Asociado de facto. Hay un administrador que en Puerto Rico, que es el gobierno local, y que ellos reconocen que es algo insignificante. Lo que sería problemático, es lo que estás diciendo tú ahora, Ramón, es entrar al ruedo político para ser administradores. Y yo dentro de esa conversación he cuestionado a la alianza, veo las estadísticas del periódico de referencia nacional que dicen que la gente no las apoya. Estoy en debate por lo menos del Partido Independentista Puertorriqueño, estoy leyendo los debates internos y yo no creo que haya un apoyo a esa idea. Me puedo confundir, me puedo equivocar. La pregunta es, ¿qué hacemos? Y yo les plantearía a ustedes que me explicaran, ahora empezamos contigo, Ramón,
¿Qué hacer en esta coyuntura? Y digo eso porque Ramón puede explicarnos todo lo que ustedes están haciendo de crear, por decir algo, un estado paralelo. Puedes explicar lo del camión, no de carga, sino el camión de vivienda, ese que alquilaron, porque hace tiempo yo le puse atención. Podemos discrepar políticamente un montón de cosas, pero yo te tengo que poner atención de cuando cualquiera de ustedes hace cosas u otros compañeros. Y hace un rato el Estado Nacional Soberano de Borinquen planteó un gobierno paralelo. Si Washington nos tomara en serio, estarían todos presos, ¿verdad? Claro. Y eso yo tengo que decirlo públicamente porque ninguno está preso, es decir, lo hicimos. Pero tú sabes, Guaidó se pasó vivo varios años y el gobierno de Venezuela lo administró muy bien, que le dieron la escuela, pero ya no existe y está allí y algún día lo arrestarán por algo porque le fabricaron investigaciones, le construyeron muchas investigaciones para destacar algo. Pero en Puerto Rico el gobierno de Washington no le planteó nada a ustedes cuando ustedes reclamaron un estado paralelo, que eso es un acto de soberanía. Claro. Yo no voy a discrepar con ustedes, es un acto de soberanía y qué bueno que se lo inventaron ustedes, porque un día se lo inventa una gente en Culebra o en Rincón o en Dorado y de repente es que son unos americanos que declararon la independencia de ese por ciento, pero que lo hayan hecho unos boricuas, yo me siento interesado y curioso y orgulloso. Así que dime tú, ¿qué vamos a hacer políticamente ahora cuando las encuestas del periódico de referencia nos dicen que ya estamos camino a las elecciones, las enésimas? Estas son las elecciones 128 o 124 años de procesos electorales en 128 años de colonialismo americano. ¿Qué vamos a hacer nosotros como alternativa? Bueno, mira, si yo creyera en las elecciones dentro de la colonia, yo consideraría hacer un movimiento nacional de candidaturas independientes, porque el país está tan harto de esos partidos coloniales que a quien están favoreciendo en este momento, por lo menos en alguna de las encuestas, es al Proyecto Dignidad, que es un proyecto ultraconservador, súper reaccionario, fundamentalista religioso, y esa vertiente es la que está tomando más auge ahora en ciertos sectores del país. Y si a eso tú le sumas que el Partido Popular es un partido conservador y reaccionario, aunque ellos hablan de justicia social, que el PNP es un partido conservador y reaccionario, que el PIB es un partido conservador aunque no reaccionario, ¿ok? Entonces aquí no hay nadie que esté cubriendo dentro de ese campo electoral un espacio que sea de izquierda, aunque sea de izquierda moderada democrática, como decir el proceso de Ecuador con Rafael Correa o en Colombia con Petro o en sitios como se está dando ese cambio o en Perú con Pedro Castillo que lo depusieron, ¿verdad? Por una maquinaria reaccionaria. Pero aquí ese espacio está vacío porque Victoria Ciudadana tampoco lo cubre porque es un menjunje colonial. Entonces, si yo creyera en eso, entonces yo propiciaría eso para cubrir ese espacio político. Ahora, como yo no estoy de acuerdo con las elecciones coloniales, la opción que nosotros estamos planteando en el Estado Nacional Soberano de Borinquen es, número uno, fortalecer todos los grupos de resistencia nacional que no creemos en los procesos electorales dentro de la colonia. Es decir, fortalecer ese espacio mediante un diálogo fraterno y abierto, franco, democrático y sobre todo respetuoso. Porque si algo ha lastimado aquí a los sectores de izquierda han sido las faltas de respeto que se siguen dando y que eso responde a una operación desarrollada por el FBI hace muchos años que se llamó y todavía se llama la Operación Cointelpro. ¿Ok? Entonces, de ahí nosotros, una vez eso se logre, debemos hacer una estrategia de resistencia civil pacífica para enfrentar al colonialismo y al dominio colonial en este país. Dentro de eso, ya nosotros con el Estado Nacional Soberano comenzamos, porque lo que nosotros hemos hecho a través de la restauración de ese instrumento jurídico político es un acto de desafío al imperio. Eso es un acto de resistencia civil pacífica contra el imperio.
Pero desafortunadamente, grandes sectores del pueblo no lo entienden. ¿Por qué? Porque están metidos dentro de la mentalidad colonial. Pero si nosotros logramos, no nosotros, yo a título personal, si amplios sectores del pueblo entienden bien ese proyecto de resistencia nacional y comienzan a integrarse, y si yo tengo que salir de ahí de la presidencia, yo salgo porque yo no estoy atado ahí con cola, ¿está bien? Pero comienzan a integrarse, a entender que ese es por lo menos el único gobierno que tiene este país para poder liberarse. No la única fuerza, no el único movimiento, la única estructura de gobierno para poder liberarse del coloniaje y fortalecer esas estructuras y tener, mira, por ejemplo, nuestra propia Policía Nacional, nuestros propios tribunales, ¿ok? Nuestros propios ministerios, que se atiendan los problemas del pueblo que no se atienden ahora. Si eso se lograra, que Guaidó no lo pudo hacer en Venezuela con todos los millones que los americanos le robaron al gobierno y al pueblo de Venezuela, y Guaidó no lo pudo hacer. Nosotros hemos resistido por más de 10 años porque el Estado Nacional Soberano de Borinquen se restableció en octubre del 2012 y todavía seguimos aquí. Esa es nuestra opción, la contestación a tu pregunta. Lanzamiento que voy a hacer. ¿Tú te acuerdas de Valenzuela, aquel pitcher que hubo en algún momento de la década del 70 y el 80? Claro, en Los Ángeles Dodgers. Este es pelotero. Te voy a hacer un lanzamiento, Antonio, para que lo pienses, pero es que yo cojo idea de lo que dice el compañero Ramón Nenadich. Esta semana, a una madre el lunes que llevaba a su hija a un juego de voleibol a las 6, 7 de la noche, se metió supuestamente en el sitio equivocado y le cayeron a tiro. Sí. Y yo me indigné, no solo por el petulante agresor, que fue un hombre, que le dio 25 impactos a la camioneta de la señora, sino por lo que dijo el jefe de la policía, Antonio López, que dijo que la señora tiene que saber los códigos y se metió un litro equivocado y lamentablemente eso es así. En otras palabras, no hay cuidado para esa señora. Claro. Pero tampoco hay cuidado para el muchacho de Ponce que planteó lo mismo y lo acribillaron. Y ahora que empezó el juicio sale el testimonio de la novia que estuvo allí cuando ellos decían, pero ¿cómo me vas a matar? Y lo mataron igual. Entonces, en algún momento dado yo viví en Sudáfrica, ustedes lo saben, y viví y trabajé mucho en Irlanda del Norte, en lo que fue la transición a vida democrática, y habíamos descubierto que en todas las comunidades, las fuerzas políticas, yo voy a hablar de las que me caen bien, pero había más fuerzas políticas, del Ejército Revolucionario Irlandés, el IRA, ellos tenían un sistema de policía en sus comunidades y tenían cero criminalidad, tenían otras actividades delictivas o las que fueran, pero criminalidad vulgar no había. Entonces yo me pregunto, Antonio, si en esta coyuntura en que estamos, políticamente no tendríamos que a veces plantearnos, más allá de no participamos en los procesos electorales y los denegamos, en crear lo que en Sudáfrica se llamaba sistemas prefigurativos, sistemas paralelos al otro estado para decir cómo serían los hospitales públicos en una república. Yo con los compañeros del PIB le planteaba recientemente, dime modelo, porque yo me opongo a todo, pero no tengo modelo. Los otros se oponen a todo y tienen modelo y son corruptos, pero te inventan un hospital en Vieques y por lo menos te dicen, lo hicimos aunque nos robamos 100 millones de pesos. O sea, la corrupción de ellos es continua, pero plantean cosas. Así que, Antonio, soy cuidadoso en la pregunta, pero yo pensaría, sobre todo que yo vivo en las comunidades de Sudáfrica investigando allí lo que era justicia popular, si no habría que crear una policía alterna en Puerto Rico para detener el narcotráfico. Claro. Porque llega un punto, moralmente, yo, políticamente, no apoyo el narcotráfico. Pero hay otra gente que tiene otros pareceres. Pero yo no lo apoyo ni a la violencia asociada, ni al capitalismo salvaje que plantean, ni a la vida sin democracia que plantean. Y menos que toman control de comunidades y determinan que son regímenes feudales y de tú tienes que acatarte. Pero no se lo tiro, Antonio, para que amplíes lo que ya amplió Ramón desde tu perspectiva y toques ese tema a ver cómo te parece. Yo entiendo tu preocupación y la preocupación de todo el pueblo de Puerto Rico en términos de la criminalidad, que todas estas cuestiones están pasando. Pero tenemos que enfatizar
que el colonialismo per se es corrupto. O sea, para mantener un sistema colonial, el imperio tiene que corromper de una forma u otra a una serie de individuos para que administren la colonia a su nombre, en detrimento del pueblo intervenido, ¿no? Y si entonces el colonialismo en su naturaleza es corrupta y la raíz de los males de Puerto Rico tenemos que enfocarlos en la condición colonial puertorriqueña, ¿qué alternativas nosotros tenemos? O si el momento, la coyuntura actual es el momento preciso para crear unas estructuras paralelas. Yo te diría que todavía no hemos llegado al punto necesario de inflexión que nos obligue, porque eso no es que queramos crearlo o no. Las mismas circunstancias nos obligan a crear fuerzas u organizaciones paralelas para bregar con la situación. Ahora, antes de llegar ahí tenemos que analizar un poco la situación no solamente de Puerto Rico, sino la situación mundial. ¿Cuál es la naturaleza? ¿Cuál es la situación de Estados Unidos en este momento histórico? Estados Unidos, aunque aparentemente sigue siendo una superpotencia, pero una potencia que está en total decadencia, que ya se está amenazando su moneda como divisa internacional, que ya está perdiendo toda la influencia que tenía en el mundo, la ha ido perdiendo poco a poco. La economía está sufriendo una gran inflación y ya hay todos los indicios para que caiga en una recesión, pero al mismo tiempo es un país que de productor se convirtió en un país consumidor, donde el Producto Nacional Bruto son 75% del Producto Nacional Bruto está en la cuestión del consumo. Y entonces vemos una clase dominante que está tirando cada cual por su lado. Vemos cómo las elecciones en el mismo dentro de Estados Unidos es manipulada. Y el caso más interesante es de Jorge, este que salió representante por Nueva York, que dijo 50,000 mentiras y el pueblo lo eligió. También de apellido Jorge, Sí, el que mintió. El que mintió. El que dijo que sigue ahí, no ha salido. No, ¿qué no dijo? Él dijo que la mamá había estado en las Torres Gemelas cuando pasó la cuestión de los ataques y eran mentiras. Dijo que se había graduado en una universidad, era mentira. Dijo que trabajaba en Wall Street, eran mentiras. Bueno, que él dijo que era descendiente judío y eran mentiras. ¿Qué no dijo él para ganar las elecciones? Pero el pueblo lo eligió. ¿Qué nos quiere decir eso? Lo que nos quiere decir que el voto no es otra cosa que un cheque en blanco para dárselo a donde la persona que reciba más cheques en blanco tiene el mandato para hacer lo que le venga en gana, claro, siempre y cuando que sea a favor de la clase dominante, de los ricos, y no a favor del pueblo, porque en el momento que se vire para hacer algo dinámicamente, un cambio dinámico con relación al pueblo, lo van a sacar de una manera u otra del poder. Y entonces, lo que quiero decir es que estamos en una coyuntura donde el imperio está acorralado de una manera u otra. La mayoría de la gente no lo puede ver porque no están pendientes a todo este andamiaje económico y militar, social y todas estas cuestiones que está pasando en el mundo. En la medida que se agrave la crisis en Estados Unidos, y eso ya estamos viendo de que para el próximo
2 trimestres más y entra en una recesión, lo que quiere decir que en 1 o 2 años más va a haber una debacle económica en todo el mundo occidental capitalista, como lo conocemos, Europa, Estados Unidos, etcétera. Y eso va a necesariamente a crear unas condiciones totalmente más adversas en Puerto Rico. Con todo lo que está pasando se van a agudizar. Y en ese momento va a aumentar tremendamente la criminalidad, va a aumentar tremendamente la prostitución, los asesinatos, todos los problemas sociales. Y en esos momentos el pueblo tiene que entonces buscar alternativas para protegerse. Y dentro de esas alternativas entrarán los sectores defensores del pueblo que van a organizar al pueblo para entonces hacer lo que hay que hacer, la independencia de Puerto Rico. La independencia no se puede hacer en una cama de plumas, tú sabes. Conlleva sacrificio. Tampoco se va a hacer en este juego de elecciones. Eso es totalmente inconcebible, ¿no? Así que tenemos que prepararnos para ese momento. Yo creo que lo que dice David, yo estoy totalmente de acuerdo, hay que organizarnos y hay que empezar a organizar al pueblo, a los sectores más capacitados del pueblo, para en un momento determinado que sean los que dirijan este proceso. Bien, me voy a quedar con la idea, se la voy a robar, pero me encanta la idea. Comité de Defensa de la Patria, ¿ok? Policía Nacional de Puerto Rico. Y se lo vuelvo a decir a Antonio López, se lo tengo que decir públicamente. No me vuelva a decir que lo que pasó en La Perla, que apuñalaron a 3 americanos los otros días a las 4 de la mañana, es porque se tenían que comportar de acuerdo a las normas del punto de droga. No me diga eso más. ¿Está bien? Porque ya yo vengo de debates con esto muy profundos y no puede ser. Ya tengo suficiente con la porquería de soberanía colonial que tengo. Peor con la soberanía del imperio metropolitano que nos dirige. Pero que un punto de droga tenga más soberanía que la policía y diga, no, las fotos que se pueden tomar, no lo aguanto. Pero vamos a ver, Comité de Protección de la Patria, los CPP en acción, ¿verdad? Entonces la gente camina y hace vigilias nocturnas y democratiza la calle, claro, y democratiza las instancias para que las mujeres no sean agredidas, todas esas cosas que podríamos hacer. Gente, nos quedan un par de minutos nada más. Antonio, empiezo contigo ahora. En este momento de cierre, en 1 minuto o menos, ¿qué tú tendrías que decir? ¿Cuál es el momento de acción que tú crees que hace? A la luz de unas encuestas de políticos, que está todo el mundo contento, que vuelven las elecciones del 2024, y que tú no crees en eso, y el grupo que tú perteneces, Frente Antielectoral, no cree en eso, pero tienes que darle un mensaje a la gente que nos está escuchando por el Post Antillano, por Radio Raíces, de qué es lo que vamos a hacer. Nosotros como organización marxista-leninista no somos vendedores de sueños, no engañamos al pueblo. Tratamos de ir con la verdad al pueblo. Y en esa medida, lo que yo le puedo sugerir al pueblo es que no se dejen engañar. El voto no le va a resolver absolutamente nada. Tienen que organizarse, empezar a organizarse, a tirarse a la calle y a luchar en este momento en contra de ese aumento de luz. Ese puede ser la clave para empezar una organización a nivel nacional, porque esto nos va a afectar de una manera u otra a todos. Así que yo entiendo de que el pueblo tiene que despertar y tirarse a la calle, a defender sus derechos. Bueno, pues gracias por eso, Antonio. Creo que el grupo del el Estado Nacional Soberano de Borinquen ha empezado unas protestas dominicales. Antonio, Ramón, ¿qué tú tienes que decirnos antes de cerrar el programa? Nos queda ya 1 minuto, básicamente. Bueno, antes que nada, agradecerte nuevamente tu invitación. Segundo, con mucho respeto y aprecio y cariño que Antonio sabe que le tengo que discrepar de él porque las condiciones que nosotros describimos anteriormente en el programa son lo que se llaman las condiciones objetivas del deterioro de la colonia. Y lo que hay que crear en este momento son las condiciones subjetivas, y las condiciones subjetivas son precisamente la organización, el desarrollo del liderato, de estructuras alternas, como por ejemplo una policía nacional. Nosotros estamos yendo todos los domingos a las 2 de la tarde a hacer una protesta allí frente en la calle Resistencia, y el apoyo que estamos teniendo de las personas que pasan por allí en automóviles es, pero tremendo, tremendo.
gente que hasta nos felicitan, nos dan la mano, nos dicen que hay que seguir para adelante. ¿Ok? Y vamos a seguir con esa manifestación poco a poco. Invitamos a la gente del Frente Antielectoral y a los demás grupos para que se unan y estén allí con nosotros todos los domingos a partir de las 2 de la tarde, de 2 a 4 de la tarde, para ir formando una fuerza de resistencia nacional a este proceso electoral fatulo y a los plebiscitos fatulos que se siguen haciendo aquí para el beneplácito del gobierno de Estados Unidos. Gracias. Bueno, pues reconociendo que en la diferencia hay fuerza, podemos todos tener distintas posiciones y tener mucha fuerza. Vamos a seguir conversando. Yo le agradezco mucho al compañero Antonio Camacho por estar aquí hoy y a mi amigo, uno de tu grupo, hablamos mucho, hablamos todos los días y debatimos. El que es cómico, se me olvida siempre su nombre, pero después te lo digo. Y gracias a Ramón y a los compañeros del Estado Nacional Soberano de Borinquen, que es un grupo que yo he ido a sus actividades y los apoyo también. Como apoyo también al PIB y les cuento votos y apoyo al MIN y debato con la gente, porque creo que todos en la diversidad creemos en algo, en una patria libre y soberana y queremos ver qué pase. El proceso de descolonización es un punto común ahora, todo el mundo quiere descolonizar. La pregunta es cómo, y yo creo que eso es tema para próximos programas. A nombre del POS Antillano, que me honro dirigirlo, del equipo de trabajo, sobre todo en esto de producciones, Alejandro Estija Raiza y Adrián Seaca Pérez, muchas gracias. Y del equipo de trabajo de la estación simultánea de producción Radio Raíces en San Sebastián del Pepino, a Robertito Rivera y Víctor Rivera y a Ramón Edwin Colón Prats, muchas gracias. Será hasta mañana sábado a las 2 de la tarde que tenemos el Club de Lectores y el lunes tenemos Cultura 7D y el próximo viernes volvemos con Funche Caribeño. Será hasta entonces. Muchas gracias. Gracias.